sustituye aquí al lisiado ese? Alguien, una Teletón por ese desvalido, Walter, ven a jugar, hombre, vamos. Mira, toma al tal Billy Hoyle. Oye, no lo puedo aceptar. No lo has visto jugar siquiera, es muy bueno. Óyeme, no voy a aceptarlo, no lo quiero. ¿Por qué? ¿Por Blanquito? Sí, es por un Blanquito. Mira lo viejo, ¿qué esperas de él? Rubén Acuña y Miguel Rey, que van a ser nuestros invitados en la noche de hoy. Para los que no los conocéis, no sé cómo presentarlos. No hay... Don Rubén Acuña, que con esa barba podemos entender que es el experto, el teólogo. A Miguel, que es su psicólogo de cabecera, podríamos decir, quizá. Y tenemos también hoy aquí la sorpresa de que me va a acompañar en directo, pues, la voz de la experiencia. Que es, pues vamos a exponer algunos memes ateos, bastante conocidos, algunos bastante divertidos, incluso podríamos decir. Round 1. Fight. Yo le daría toda la razón al meme. Ahora empezamos, tío. Siguiente meme. Vale, o sea, ateos 1, cristianos 0. No, lo que yo diría es que, para empezar a responder esta pregunta, que en realidad cuando decimos eso, lo que realmente queremos decir es que a nosotros no se nos ocurre ninguna buena razón para que un Dios todopoderoso y todo bondadoso permita el mal. Y como no se nos ocurre ninguna buena razón, bueno, pues entonces será que no existe esta razón. La Biblia empieza con el reconocimiento de que efectivamente hay algo que está roto en el mundo, que no es que nos parezca mal simplemente por sensaciones subjetivas nuestras, es que realmente hay algo que falla en el mundo, ¿no? Se habla de cómo se llegó a esta corrupción en la que estamos hoy. Creo que la pregunta tiene sentido si se mete dentro del marco amplio de cuál es el plan de Dios para el mundo. El sufrimiento es un problema real para todos y la cuestión es que el cristianismo quizás no pretende dar la respuesta lógica e intelectual a la pregunta, pero sí te ofrece una esperanza que no encuentras en ningún otro lugar. Y si esta historia es verdad, la historia del cristianismo es verdad, podemos tener la confianza de que todo este sufrimiento un día va a pasar. Y creo que eso es algo que ofrece el cristianismo que no se encuentra en ningún otro lado. Bueno, vamos a ir con los memes. Está bien, Round 2. Fight. A ver, si queremos ir a saco, Jesús no venía predicando una religión, no venía diciéndote de todas las religiones del mundo, esta, la judía, es la verdadera. Ese no era el punto. Jesús vino hablando de sí mismo y de algo que él mismo venía a hacer. El cristianismo realmente de lo que se trata es de salirse de todos esos intentos humanos por explicar el mundo, por contactar con la divinidad y traer la noticia de que es Dios quien ha venido a nosotros, ¿no? Si os parece, vamos a hacer ahora una prueba. Claro, pero hay un punto aquí que es el de hecho de que nosotros lo hayamos conocido, sí que tiene que ver con nuestro contexto. ¿Qué pasaría? Bueno, ahora mismo está saltando porque llevamos ya varias... Creo que independientemente de cómo haya llegado yo a creer en que Dios existe, si existe alguna evidencia de que Dios existe, en el cristianismo encontramos algo que es único en comparación con cualquier otra religión. El fundamento de esta religión es una persona que se sitúa en un espacio y en un tiempo en concreto. Tú puedes ir a investigarlo por tu cuenta y puedes sacar tus propias conclusiones. El cristianismo, si lo llamas religión, sería la religión más transcultural que ha existido jamás. El mensaje del cristianismo no solamente habla de Dios mostrándose a un pueblo, sino que a lo largo de la Biblia entera yo creo que ya se transmite la idea de que Dios quiere revelarse no solamente a Israel. Esa ley que tú tienes en tu corazón, por ejemplo, es una forma que Dios tiene de hablarte porque Él ha puesto esa ley en tu corazón. Esa forma que tienes de ver el mundo, de que hay alguien en el que vivimos, nos movemos, existimos, y todas esas cosas que muchas culturas han visto. El mensaje de los primeros cristianos era que todo eso en realidad era todo el tiempo Dios dándose a conocer. Round 3. Fight. Yo no sé si habéis visto La vida de Brian. No sé si recordáis, hay un momento en el que al final cuando Pero ya todo... spoiler, Un spoiler de una película que tiene como 60 años. Sí, ya se puede spoilear. Ahí ya prescribe. Eso es como Lost, ya podemos contar el final, ¿eh? Entonces hay un momento en que cuando ya creen que Brian es el Mesías, de repente él va corriendo y se deja una sandalia. Es decir... Te hagamos acopio de zapatos. Sí, exacto. Miguel, yo voy a hacer un poco de abogado de diablo, ¿vale? Porque siempre me mola ese... Dale. Anótelo. Jesús dijo unas cosas, pero dijo cosas lo suficientemente ambiguas. Un restart, es un reinstate, es un set again, es to adjust. O se puede interpretar de tal manera que tú puedes ver un pato o puedes ver un conejo. Yo tengo la sensación de que las peleas que podamos tener no es por los diferentes matices que debemos, sino porque no nos da la gana de aplicar lo que sí todos tenemos claro. Es decir, creo que el mensaje, por ejemplo, de cómo Jesús primaba consideraba que el que todos sean uno, ¿no? Juan 17, es lo que va a hacer que la gente le conozca. Creo que si todos abrimos la Biblia por Juan capítulo 3, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántas interpretaciones hay? Podríamos indagar muchísimo en qué quiere decir la palabra amor, pero creo que hasta cierto punto lo entendemos. Que envió a su único hijo. ¿Qué quiere decir
que era su único hijo. ¿Qué quiere decir eso? Podríamos discutir mucho. Para que todo el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué significa creer? ¿Qué significa vida eterna? Podremos discutir mucho, pero en realidad lo más importante del mensaje de Jesús es precisamente lo que Jesús puso más claro. Si nos tomamos en serio lo que Jesús se toma en serio, creo que no va a llegar, no vamos a tener guerras por discutir si algo es un pato o si algo es un conejo. Bueno, vamos a continuar, ¿os parece? Tenemos argumentos suficientes como creyentes para verificar 100% delante de un ateo que Jesús existió a nivel histórico. Aunque todos los libros de la Biblia no existiesen, aún así podríamos sostener la existencia de Jesús, porque hay autores como Tácito, Josefo y otros de finales del siglo I, comienzos del II, que hablan de su existencia. Podríamos hablar de Jesús, además, de buena parte de su mensaje, ya que buena parte de su mensaje está recogido en lo que escribieron los propios críticos del mensaje de Jesús. Los primeros anticristianos que hubieron, en lo que escribieron ya tenemos buena parte del mensaje de Jesús acerca del reino de Dios, acerca de la esperanza de la vida eterna y muchas otras cosas. También sabríamos sobre la muerte de Jesús en la cruz, porque hay historiadores no cristianos también y todos ellos coinciden en que muere crucificado. Hubo personas concretas que dijeron que lo habían visto resucitado, que antes no creían en Jesús, y los propios cristianos admitían que Jesús no era apoyado por su propia familia, que estaban en su contra, y sin embargo después de repente los vemos que se han convertido de repente en seguidores de Jesús y que llegan hasta la muerte defendiendo simplemente que lo habían visto resucitado. Todo eso, aunque no tuviésemos Biblia, lo sabríamos. Muchas personas que después de haber investigado la evidencia histórica acerca de Jesús de Nazaret, después de eso es como llegan a conocer a Dios. De hecho, es mi caso. Quizás incluso se puede estirar un poco más el meme. Voy a enseñar cómo estirar el hombro. Es decir, que a veces incluso se dice que el mensaje de Jesús es el mismo tipo de mensaje que da Santa Claus. Si eres un niño bueno, te traemos regalos. Y si eres un niño malo, te traemos carbón. Jesús no te promete vida en función de tus méritos ni en función de tus buenas obras, sino en función de lo que Él hizo. Ese es el mensaje, que Él vino a hacerlo todo por ti y todo lo suyo es tuyo y todo lo tuyo ahora es de Él. Está muy duro. Muchas veces decimos cosas parecidas a esta, ¿verdad? Cuando yo veo que eso no es lo que hacía Jesús. Jesús nunca intentó quedarse en tablas con otra persona diciéndole, no me puedes demostrar que no soy hijo de Dios, no me puedes demostrar que no hago milagros, no me puedes demostrar que no he resucitado, ¿no? Lo que vemos en Jesús es que cuando resucita se le aparece a Tomás, le dice, toca mis heridas, parafraseando a Pedro en su primer discurso, Hechos 2. Este Jesús que ha sido aprobado por Dios entre vosotros con milagros y prodigios, como vosotros mismos sabéis, su tumba no es como la de David, que está entre nosotros, su tumba está vacía y lo hemos visto. Como los cristianos entramos en el terreno de la fe, digamos que desechamos las evidencias científicas que dan soporte a nuestra fe. Creo que no es una cuestión de método científico versus fe. Creo que sencillamente son dos formas de ver e interpretar la realidad. El método científico puede responder unas determinadas preguntas, pero no las responde todas. Y sí que hay un sesgo por parte de los cristianos, hay un sesgo a decir, hay una serie de cosas que creo y no sé muy bien por qué, pero las creo. Pero bueno, creo que eso no significa que todo lo que creemos o incluso el núcleo de nuestra fe, que es la resurrección de Jesús, la creemos a pesar de que no lo entendemos todo. Este cambio de mentalidad de personas que no solamente eran seguidores de Jesús, sino que incluso algunos que estaban en contra de Jesús de repente se pusiesen a favor en base al hecho de la resurrección, eso es algo que hace que no los cristianos por fe, sino que también los investigadores no cristianos, aquí podría citar a Bart Ehrman, del que soy muy fan, o a Antonio Piñero, eso hace pensar a cualquier investigador que estas personas tuvieron una experiencia concreta en la que creyeron haber visto a Jesús. Las explicaciones son muy variadas y hay quien intenta apelar a que pudieron tener algún tipo de alucinación. Aunque es difícil de sostener una alucinación colectiva de diferentes personas en diferentes circunstancias que ven, tocan, oyen a la misma persona. La realidad de la tumba vacía también es algo que aceptan cristianos y no cristianos. Estamos hablando de personas que se reunían para celebrar la muerte de la persona a la que seguían. Estamos hablando de personas que provenían, muchos de ellos, de un monoteísmo de siglos y siglos en los que se habría considerado una herejía eso, y de repente cambian el chip y dentro de ese monoteísmo de repente introducen el factor de Jesús, Dios, Hijo de Dios. No me pides cómo puedo explicarlo, pero el hecho es que hay algo que he visto en él que me hace pensar que si tengo que cambiar todos mis esquemas, tengo que cambiarlos, ¿no? ¿Qué fue lo que cambió los esquemas de estas personas? Si eso era mentira, ellos lo sabían. ¿Quién muere por algo que sabe que es mentira? Pero creo que en realidad la resurrección de Jesús es la explicación que mejor explica todo lo que ocurre
en aquel momento en Palestina, en estas personas, tanto en los seguidores de Jesús como en los no seguidores de Jesús. Por ser claros, creo que en realidad los dinosaurios creo que no suponen ningún problema para entender lo que Génesis cuenta. Primero, ¿se puede ser cristiano y creer en un proceso evolutivo largo, millones de años y demás? Creo que si no fuese posible, no tendríamos a gente como John Stott, como Timothy Keller, como muchos teólogos que se toman muy en serio la Biblia y que la consideramos palabra de Dios y que al mismo tiempo defienden eso sin ningún problema. La Biblia no se moja con el tema de los dinosaurios. Si leéis Génesis 1, creo que el texto, los énfasis del texto no están en demostrar una edad concreta de la Tierra, no están en demostrar que ciertos fósiles tienen sentido o que no. Los énfasis están en que todo proviene de un Dios que no es fruto simplemente ni del azar, ni de una lucha de diferentes dioses que uno, al final Marduk acaba cargándose a Tiamat y la parte con un trozo de Tiamat hacia el cielo y con otro la tierra. No está en eso, está en un Dios que está por encima de todo, que tiene el poder sobre el mundo y que si Dios hace, entonces se hace. Y dentro de esa historia de Génesis vemos a Dios creando procesos naturales. Dios no se pone a montar margaritas clavándoles pétalos y construyéndoles como si fuese un puzzle. Dios dice, produzca la tierra vegetación. Y la tierra produce. O sea, fíjate, tenemos Génesis hablándonos de Dios que está creando procesos naturales. Lo que yo diría es que yo puedo seguir creyendo y es más, yo puedo ser honesto en seguir la evidencia a donde me lleve, porque la teoría de la evolución no me sesga a creer una cosa determinada, sino que simplemente soy libre de estudiar científicamente el tema y sacar mis propias conclusiones, porque mi fe no se basa en eso. Dios no puede aparecer. Que apareció en carne y hueso, ¿no? ¡Pum! Hay una de Homer que me encanta que dice, mira, señor, si no quieres que me coma este bocadillo, aparece ahora, ¿no? Y claro, Dios no aparece y Homer se come el bocadillo. Muchas veces ese es el punto. Creo que el ejemplo de Homer Simpson es muy bueno, porque al final Homer ahí lo que está haciendo es, bueno, de hecho lo que dice es que si quieres que he traído estas galletas para ti, si quieres que me las coma en tu nombre, no hagas ninguna señal. Es interesante como ahí precisamente Homer está dando a entender que hay una forma concreta en la que quiere que Dios se manifieste, ¿no? Y a veces nos gustaría que Dios no solo se revele, sino que además se revele de la forma que yo quiero. Creo que el problema no es que Dios no se revele o que Dios no aparezca. Creo que simplemente es que Dios no se revela de la forma en la que a mí me gustaría. Mi punto sería que no es que Dios no se revele, sí se ha revelado, pero no de la forma en la que nosotros queríamos, sino de la forma que realmente era mejor para poder no solo hacernos creer en su existencia, sino también para poder salvarnos. El cristianismo no va de conocer a algo, sino conocer a alguien. Todos somos transformados en alguna manera cuando conocemos a una persona. Yo mi tweet sería, cristianos y no cristianos, noticia para vosotros. Jesús dijo lo de la izquierda, no lo de la derecha. Diría que si no tuviéramos a Jesús, entonces ese meme tendría toda la razón, pero toda la ley y los profetas hablan de mí y cuando se los estaba explicando, así que creo que si utilizamos como clave interpretativa a Jesús para leer el Antiguo y el Nuevo Testamento, vemos que Dios tiene que hacer justicia, pero al mismo tiempo Dios ama al ser humano. A entender solamente que es como si la persona estuviese muy bien dentro de su casa y de repente Jesús irrumpe desde fuera para ofrecerle o bien una salvación que él mismo le va a dar o bien le va a meter una paliza. Creo que la historia no es así. Creo que la idea que se ve en la Biblia es que al estar sin Dios estamos perdidos. La idea es que Él es el autor de la vida y que al haber dado muerte al autor de la vida estamos totalmente perdidos. O sea, lo único que Jesús está trayendo a esa puerta a la que está llamando son buenas noticias. Jesús hace algo más que llamarte simplemente a la puerta y porque quiere darle significado a tu vida. El infierno no es la primera consecuencia, es el resultado final de toda una serie de consecuencias que tiene no tener esa relación personal con Dios. Todas las imágenes que aparecen en la Biblia que son parecidas a esa son de Dios intentando salvarnos de nosotros mismos y las consecuencias de lo que hemos hecho y no de Él mismo. Llevamos ya 90 minutos, que normalmente es el tiempo máximo de... Vamos a... Aquellos que me están viendo, en este momento, un restart, es un reinstate, es un set again, es to adjust.